estas dos pruebas que acaba de presentar Nayib aquí en El Sol, tal vez las autoridades se enteren de que hay cólera en la República Dominicana. Tal vez se enteren de que hay cólera. Entonces tenemos al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que fue director del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio, y a todos los que componen el importante programa Sol de la Mañana. ¿Qué piensa usted del manejo que se ha dado a esta situación con casos de cólera, que las autoridades dicen que se trata de un brote diarreico, que se trata de ameba, pero ya hay pruebas que comprueban que hay cólera? Bueno, mira, la verdad es que yo no entiendo a estas autoridades de salud, porque prácticamente es el mismo comportamiento cada vez que hay un brote de algún tipo de enfermedad o una epidemia. Comienzan negando la situación, posteriormente hablan de que la cuestión está bajo control y se van incrementando porque se dilata la intervención que tienen que hacer. Eso desde el inicio, el comportamiento era lógico que se trata de cólera. La amebiasis no tienen ese tipo de comportamiento, ni ese tipo de resultado en el corto plazo de una persona que se infecta de un síndrome diarreico agudo. Es una característica del cólera. El cólera es capaz de deshidratar severamente y llevar a shock hipovolémico a una persona en horas, no días, horas. Es decir, que una persona se puede infectar de cólera, comenzar la sintomatología y en 3 o 4 horas puede estar muerto si no se hace la intervención necesaria. Entonces, ¿qué ha ocurrido? No hay otra cosa en términos de diarrea que se parezca al cólera, porque es que tiene una característica muy distintiva. El cólera tiene unas evacuaciones que se habla incluso de aspecto de agua de arroz, una evacuación de un líquido, digamos, opaco, blancuzco, como el agua del arroz, así mismo, porque es tan masivo que las toxinas del cólera producen una secreción de los líquidos corporales hacia la luz del intestino y evidentemente que baja el volumen circulatorio y la persona se choca. Entonces, usualmente esta es una enfermedad que se transmite a través del agua contaminada o de alimentos contaminados, donde es importante identificar la fuente de contagio e intervenirla. Es importante asegurar a la población agua potable. Es importante extremar las medidas de higiene, de lavado de las manos, de cocer los alimentos de manera adecuada. Y desde luego que este tipo de diarrea, que tienen esa característica de deshidratación severa, tiene una forma diferente de rehidratarse a otro tipo de enfermedad que produce diarrea, precisamente por lo impactante de la deshidratación en el poco tiempo. Entonces, eso implica que hay que capacitar a los médicos para tratar esta enfermedad. No es de un tratamiento complejo, pero hay que tener el conocimiento de la forma de hidratar de manera, digamos, rápida para suplir los líquidos que se están perdiendo, porque al final la enfermedad también es limitante ella misma. Cuando uno lo que pone es un tratamiento de sostén, porque aunque se utilizan antibióticos, el antibiótico, digamos que reduce la gravedad de la enfermedad. Entonces, como oigo ahí que hay pacientes que lo han trasladado a capital, pues eso también puede traer una consecuencia, y es la de expandir el brote que está localizado en el área de Ciénega de Barahona, y entonces va dejando un rastro, porque esos pacientes siguen evacuando y esas evacuaciones pueden contaminar objetos, pueden contaminar los fómites, como se dice, la sábana,
no la contaminan. Y si las personas no están prevenidas, los que están trasladando a esos pacientes, que deben tener la medida de higiene, utilizar guantes y todo eso, pues pueden resultar contaminados. Pero además de eso, un paciente que llega, que tiene cólera a un hospital y no tiene el diagnóstico de cólera, se maneja como un paciente con diarrea común. Y entonces la medida de bioseguridad del personal también quizás no la toman con el rigor que deben tomarla y pueden resultar contagiados. Yo no sé si ustedes recuerdan el primer caso de cólera que importado desde Haití, que fue a parar a la Altagracia y allá se dio el brote, es decir que todo el camino fue dejando personas infectadas. Eso ocurrió en 2 ocasiones, es decir, que pasó de Haití hacia República Dominicana, siguió su tránsito hacia, en este caso, la Altagracia, y entonces produjo situaciones de casos en todo el trayecto. Entonces, a mí realmente me da pena que se manejen esas cosas tan delicadas de una manera tan superficial. Eso ya debió haber estado intervenido, es más, declarar una alerta epidemiológica local. Es decir, el Ministerio de Salud Pública debió haber llamado a una alerta epidemiológica local y sus mejores técnicos estar en terreno realmente haciendo el diagnóstico de fuentes de contagio, haciendo las intervenciones y socorriéndose de las demás instituciones que tienen que ver con esto, con el tema de saneamiento, el tema de agua potable, el tema de adecuar excusados donde las deposiciones finales, en fin, y capacitar todo ese personal. De modo que realmente desde el inicio, pues uno que ya tiene cierta experiencia con esa enfermedad, pues sabía que se trataba de cólera, no hay otra enfermedad diarreica que tenga un comportamiento similar. Doctor, y por más que uno quiera entender las autoridades, uno se pregunta cuál es el objetivo de negarlo, porque por sentido común, si no hay un buen diagnóstico, no hay un buen tratamiento, y luego de escucharlo usted también es importante tomar las medidas para que la enfermedad se expanda. O sea, ¿qué se consigue? Usted que fue funcionario, que ahora está hablando como médico, ¿qué se consigue con negar eso? Bueno, yo no lo entiendo, porque en la medida en que eso se niega, en esa misma medida se dilatan las acciones que deben tomar. Se habla muchas veces de que no es bueno hablar de ese tipo de cosas porque eso afecta el turismo. No, lo que afecta el turismo es que usted deje que eso se expanda y que llegue a áreas donde están los turistas. Es decir, que no es que usted diga que tiene la enfermedad, es que usted la controle lo antes posible. Además, eso trae, digamos, ciertos inconvenientes desde el punto de vista hasta internacional, porque aquí existen organismos internacionales como la OPS, que tienen conocimiento de lo que está ocurriendo. Y entonces, ese tipo de problemas pues son objeto de notificación internacional también, no solamente nacional. ¿Por qué? Porque hoy en día, con la facilidad de transporte que existe para la persona, pues cualquier persona de ese sitio viaja, toma un avión y está expandiendo la enfermedad a otros países incluso, no solamente a nivel nacional. De modo que yo nunca he entendido eso y tampoco he entendido por qué hay la necesidad de ocultar ese tipo de cosas. Bueno. Cuando fui funcionario no entraba en ese tipo de situación. Si existe, existe. Recuerdo una vez que había una epidemia de dengue y la autoridad máxima pues había hablado a la prensa sobre que no existía el problema. Yo no vi la información en la noche y por la mañana yo di la declaración de que había una epidemia. Inmediatamente me llamaron al despacho y entonces lo único que le dije, mira, ya te quité el problema porque hay una epidemia. Lamentablemente yo no puedo decir otra cosa. Bien. Hay una epidemia y hay que hacer las intervenciones necesarias. Ya te quité ese problema de encima. Bueno, pues muchas gracias al doctor Nelson Rodríguez Monegro, es director del Servicio Nacional de Salud. Maestro, sí. Si me permite, mire, no quise interrumpir a Nayib en su comentario que hablaba del caso de Macarrulla. A pesar de que nosotros estamos de acuerdo de que quizás el gobierno debió haber invertido un poco más en el desarrollo de infraestructura para dinamizar la economía, no puedo olvidar, Nayib, que con todo y el bajo crecimiento que vamos a tener este año, República Dominicana va casi a doblar
el crecimiento económico de la región latinoamericana y del Caribe. La propia CEPAL ha ubicado en 1.7 el crecimiento regional, o sea que ese fenómeno no es de República Dominicana. Nosotros estamos, con todo y eso, vamos casi nosotros a doblar el crecimiento económico de la región completa. Lo que pasa es que mira, por mal que nos vaya, yo estoy hablando de este año. Lo que tú dices, Manuel, lo que pasa es que lo que tú dices no va a la conveniencia de lo que quieren allí. Con todo y lo mal que estamos este año, vamos a quedar por encima del promedio de la región latinoamericana. ¿Por qué hablar de crecimiento de 2024 cuando estamos en el 2023 todavía? ¿Por qué hablar de 2024 si estamos en el 2023? Voy aquí con una primicia, maestro. Adelante, ¿cuál es? A propósito de un debate que han escenificado aquí los aliados, los primos. No. Ayer me reuní con unos amigos. No, incluye a Every. No, los amigos. Ayer me reuní con unos amigos de la antigua KGB. Me informaron dos cosas. ¿Cómo de la KGB? Claro, eso es mi fuente. Escucha esto. Hay una promesa entre los primos. Se va a desmontar en diciembre a Julio Romero de aquel lado. Se le ha prometido. Y lo que no le va a gustar a Nayib es esto. El hermano Pedro tuvo la razón, maestro. Hay una promesa del PLD para en diciembre desmontar a Marino en Santiago y llevar a Demóstenes como candidato. Son las 8:44 minutos. Esas son dos vainas muy duras. Ponemos un punto ahí.